Bienvenidos a Los 70, esta plataforma Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Le damos la bienvenida y declaramos, ¿verdad? La paz de Dios sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder hoy entrar a sus casas y presentarles una iglesia pura, virgen pura delante del eterno Dios. Y ese es el tema principal que estamos tocando, presentando a la iglesia como una virgen pura. Segunda de Corintios, 11:2 dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. Como siempre decimos, vivimos en tiempos en los que muchas voces, diga conmigo, voces, suenan dentro del ámbito eclesiástico, o lo que se conoce como la iglesia. Se ha escuchado tradiciones humanas, doctrinas mezcladas, los sincretismos, filosofías del mundo están metidas dentro de las congregaciones y formas de religiosidad que empañan, y aquí está el punto, empañan la verdad del reino. Y hemos entendido que el Rey Eterno quiere una iglesia pura, consagrada y sin mezcla, oiga bien, que represente fielmente a su Rey y su reino. Y quiero hoy comenzar con una pregunta acerca de lo que ya hemos estado hablando. Estamos hablando sobre el don de lengua. Y ya hemos tocado mucho, tenemos 2 mensajes acerca sobre el don de lengua. Puede ir a la plataforma y verlo. Y hemos aclarado muchas cosas, ¿verdad?, que se preguntan por ahí. Pero es importante preguntar: ¿existe sincretismo en las lenguas modernas? Y la respuesta es sí. Mucho de lo que hoy se llama hablar en lengua no coincide con el modelo bíblico ni apostólico bíblico y apostólico, y mezcla prácticas emocionales, influencias culturales y conceptos ajenos al reino. Todo lo que hoy vemos está ajeno, diga amigo, ajeno al reino. Y yo entiendo que hay mucha gente, ¿verdad?, que por muchos años ha creído de una forma. Yo entiendo perfectamente, a mí me pasó lo mismo. Dios ha tenido que romperme, ¿verdad?, en este caminar. Y he tenido que esforzarme mucho en el estudio de la palabra y buscar todos los recursos y la información necesaria, porque quería primero yo saber que lo que yo iba a predicar estaba alineado con la verdad y no iba a traer otra confusión más. ¿Cómo era el don de lengua en la Biblia? Ya hemos hablado que era un idioma real. Era comprensible para el oyente humano. Nunca fueron sonidos repetidos o sílabas sin sentido. Otra pregunta que tocamos: ¿para qué sirve las lenguas bíblicas? Para proclamar las maravillas del Rey del universo, para alcanzar al pueblo y naciones, para señalar que el reino había llegado y para confirmar la obra del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 2 dice: cada uno les oía hablar en su propia lengua o idioma, glosia. ¿Todos los creyentes reciben el don? No necesariamente. Pablo pregunta: ¿hablan todos en lenguas? La respuesta implícita es no. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu reparte dones diferentes según su voluntad. Importante, esto no es porque nosotros queremos, esto es porque Él quiere. ¿Por qué lo que vemos hoy es diferente? Porque en muchas congregaciones se practica balbuceo sin estructura lingüística. Cuando vamos a la Biblia y buscamos la palabra que se traduce para lengua, es idioma, o la palabra griega glosia. Y es importante porque esa palabra lo que significa es idiomas humanos. Si realmente hubiese sido un idioma espiritual o algo del espíritu, pues él hubiese utilizado otra palabra, pero la palabra que usa es para idiomas humanos.
No eran sonidos no entendidos por nadie, no eran expresiones sin interpretación y experiencias centradas en emociones, no en edificación. Eso no existía en ese entonces. Esto no coincide con el patrón apostólico, donde todo don debía producir, oiga bien, porque aquí está el asunto del reino a la religión. Tenía que producir entendimiento y edificación en el cuerpo. El propósito de los dones era edificar al cuerpo. Y hay varios dones dentro de los dones que Dios le da a la iglesia, que son dones para el incrédulo, como el don de milagro, el don de sanidad, el don de lengua, el don de interpretación. Eran dones para confirmar el evangelio en el incrédulo, el que estaba afuera, el que no creía, porque a través de que ellos oían el evangelio en su propio idioma de personas que no tenían ningún conocimiento de esto, podían decir, wow, esto es un milagro. Dios está operando aquí. Era lo mismo con los milagros y era lo mismo con las sanidades. Por eso es que hoy en día vemos que el don de lengua se ve más que en las congregaciones donde todos creen. Lo que vemos hoy como balbuceos y sílabas y todo este tipo de cosas solamente se ven entre los creyentes. Y realmente el don de lengua era para el incrédulo. En aquellos entonces habían diferentes culturas, diferentes idiomas. De hecho, en Éfeso, Corintios, estaban llenos de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. Para que el reino se extendiera, ellos tenían que poder predicar en su propio lenguaje. Por eso es que cuando están en Hechos 2 dicen, y estos galileos, ¿qué hacen estos galileos hablando nuestro idioma? ¿Por qué? Bueno, porque los galileos eran gente que no tenían mucho conocimiento, eran gente que no eran estudiosos, no eran académicos, no tenían ningún tipo de estudio. Y ahora ellos ven a unos galileos de Galilea, que ellos los ven y dicen, ¿y qué hacen estos con estos dones, con estas habilidades de poder predicar el evangelio con tanta elocuencia y a la misma vez hablar en nuestros idiomas? Y para ellos era impresionante ver que eso estaba sucediendo, porque eran galileos, no eran gente de mucho estudio, eran pescadores. Imagínate, los pescadores. El que predicó allí fue Pedro. Imagínate Pedro, un pescador, ahora hablando en otros idiomas, a la misma vez predicando con elocuencia, predicando el reino, predicando la instrucción de Dios, predicando las profecías que hablaban del Mesías. Estaban allí, y todos los judíos que estaban allí, que eran gente que estudiaban la ley todos los días, ahora están viendo a estos hombres predicando en sus propios idiomas y a la misma vez predicando la instrucción, la Torá, como si fuesen grandes estudiosos. Es importante conocer qué era lo que estaba pasando en aquel momento para poder entender bien todo este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre hablar en lengua y orar en el espíritu? Porque mucha gente piensa que orar en el espíritu es hablar en balbuceo. Estoy orando en el espíritu. Eso no es orar en el espíritu. Hablar en lengua es un don público para la iglesia. Se le da a la iglesia para que la iglesia salga a diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, y puedan predicar el evangelio y así puedan oír el mensaje y venir al Mesías. El don de lengua requiere interpretación para edificar. Si yo estoy hablando en chino y todo el mundo habla en inglés, no me va a entender nadie. Necesito a la misma vez que doy el don de idioma, a la misma vez tengo el don de poder interpretar lo que estoy diciendo, o alguien más puede interpretarlo. Ahora, interesante, porque en muchos de estos círculos que se habla balbuceo, casi nunca se interpreta nada. Y después tú los ves inventando a ver qué es lo que está diciendo. Ok, dame a ver, qué. Sí, esto es lo que está diciendo. Y se inventan, es un show, y eso no es bíblico. Eso no fueron lo que los apóstoles nos enseñaron. ¿Por qué? Bueno, porque el don de lengua no es para espectáculo ni confusión. Orar en el Espíritu es oración guiada por el Espíritu. No dice la Escritura que el Espíritu nos guía. Es orar
en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu puede hacerse en tu propio idioma. No necesita un don especial para orar en el Espíritu. El orar en el Espíritu enfatiza comunión, no manifestación. Orar en el Espíritu es tu orar alineado a lo que Dios estableció. Por eso es que dice la Escritura, dice la Biblia, que si oramos según su voluntad, Él nos oye. Eso es orar en el Espíritu, es orar alineado a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia no debe centrarse en la experiencia emocional? Es importante porque no estamos tampoco negando las emociones. No es que ahora tú no sientas ni padezcas, porque Dios, el creador de los cielos, nos creó con sentimientos y emociones. Por eso es que tú tienes que venir al centro, ni no irte a un lado ni a los extremos. Ven al centro. Si Dios te dio emociones, para que las disfrutes, para que si tienes que llorar, llora, porque a la misma vez cuando la persona llora se sana, cuando las personas lloran se desahogan, cuando la persona ríe. Todas estas emociones son importantes. Y ahora usted no puede venir ahora al centro y sentir llorar y dice, no puedo llorar porque no, aquí el espíritu no es emocional. No, porque Dios lo puso ahí. El problema es que si estas cosas no suceden, aquí no hubo presencia de Dios. Las emociones, los sentimientos no garantizan presencia de Dios. La presencia de Dios se ve en la transformación de la persona y en su caminar. Es importante. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué la iglesia existe? ¿Para qué estamos aquí hoy especialmente? Bueno, para enseñar, edificar, fortalecer, oiga bien, corregir, orientar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué? Y producir crecimiento real. Nada de eso se logra sin claridad ni entendimiento. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con lenguas angelicales? Hablamos que lenguas angelicales fue un hipérbole retórico, una exageración literaria para enseñar un punto. Aún si hiciera lo más extraordinario del mundo, si no hay amor, nada sirve. De eso es lo que Pablo estaba hablando. Él estaba exagerando, pero él habló de montaña, de mover montaña. Él habló un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Si pierdo la vida, estaba haciendo una exageración porque él quería probar un punto. ¿Cuál era el punto? Que por más dones que tú tengas, por más talento que tú tengas, si no hay amor, no sirve de nada. Por eso es que Yeshua dice, muchos dirán en mi nombre, hemos echado demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre. Y él dice, nunca los conocí. ¿Por qué? Hacedores de maldad. Y la versión original dice, ustedes que violan la instrucción de Dios. ¿Ve? Para Yeshua era más importante que obedeciéramos y diéramos fruto y camináramos en la instrucción eterna que hacer milagros, profetizar y hacer todo este tipo de cosas. No es que sean malas y ahora hay que echarlas fuera porque Yeshua dijo eso, sino que hay que establecer el balance correcto y el orden correcto del reino donde quiera que estemos. Y claro, hay que echar fuera demonios, claro, hay que sanar, hay que hacer milagros si el Espíritu quiere hacerlo. Pero tampoco es algo que nosotros tenemos que estar constantemente forzando. Y si no se sana a alguien, fue porque tenemos poca fe. Y ahora, ¿ves? Entonces empezamos a culparnos, o culpar a la gente. No te sanaste porque tienes falta de fe. No, está enfermo porque no tienes responsabilidad con tu cuerpo. Por eso es que estás enfermo. Has violado una ley en la salud y por eso que estás enfermo. Pero si tú estudias y buscas por qué te enfermaste, qué causó eso, tú te vas a dar cuenta que vas a encontrar la razón. Vas a encontrar la solución.
Por eso nosotros tenemos que ser responsables con nuestra vida, con todo lo que hacemos, porque cuando somos irresponsables, entonces nos volvemos religiosos. Señor, ahora sáname. Señor, ahora prospérame. Señor, ahora bendíceme. Y Dios te dice, te di la instrucción, te di el Espíritu Santo, te di la habilidad, te di la capacidad, no la está usando para lo que te la di. Y ahora quiere que yo haga todo por ti, cuando ya yo lo hice. Dios quiere hombres y mujeres responsables, mayordomos de sus vidas. Pablo no estaba definiendo un idioma angelical ni creando una nueva doctrina. En la Biblia no hay ningún versículo bíblico donde sale un ángel hablando un idioma celestial o qué sé yo. No existe. Todos hablaron el idioma que necesitaban para cada cosa. No existe. Todo esto viene por creaciones humanas. ¿Presenta la Biblia un don de sonido místico o angelical? No lo presenta. Es que la gente es bien supersticiosa y fantasiosa. El ser humano es así. El ser humano le gusta la fantasía. Por eso es que son tan adictos a la pornografía. Porque les gusta la fantasía. Por eso es que se adictan con las películas, se adictan con tanta cosa. Porque es que les gusta la fantasía. Le gusta la fantasía. Oye, la fantasía. ¿Sabes qué canta la canción esa? ¿Qué hace religioso cuando yo hago esas cosas? Ay, mira, cantando esas canciones, ahí en el templo de Dios, allí donde está el lugar santo. Eso es religión. Yo soy el lugar santo. Yo soy. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Anyway. La Biblia presenta idiomas humanos usados para que todas las naciones oigan el mensaje del reino. Entonces, ¿qué es sincretismo? En las lenguas modernas es la mezcla de emociones descontroladas. ¿Qué es lo que vemos? Emociones descontroladas. ¿Qué vemos? Prácticas espiritistas o culturales. ¿Qué vemos? Ideas no bíblicas. ¿Y qué vemos? Experiencias humanas elevadas a nivel de doctrina. ¿Y cuáles son los resultados? Por eso es que tenemos que ver el fruto. ¿Cuál es el resultado? Es un don que no edifica, no aclara, ni extiende el reino. Lo cual es contrario a lo sucedido en Hechos y en el modelo apostólico. ¿Se debe usar el don de lengua en público? Sí, solo con interpretación. Si no hay interpretación, Pablo dice en 1 Corintios 14 y 28, cállese y hable para sí y para Dios. Si no hay interpretación, quédate callado. En la congregación se requiere orden, no confusión. Si hay confusión, no está el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está cuando hay orden. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú conoces que el Espíritu de Dios está en un lugar? Bueno, primero hay orden. No hay confusión. Hay claridad. Hay edificación. ¿El don de lengua puede ser aprendido o enseñado? Diga conmigo, no. 1 Corintios 12:11 dice que es dado sobrenaturalmente por el Espíritu. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, el don de lengua, tú no lo puedes enseñar, nadie puede hacer eso. Oiga bien, si alguien te enseña a decir sílaba, eso no es bíblico. El enseñar a repetir sílaba y activarte, vamos a hacer por ahí, en lengua viene del movimiento carismático tardío, de técnicas de sujeción y repeticiones espirituales.
Como la gente no estudia ni profundiza en por qué la Biblia dice lo que dice, pues cualquiera que le diga fo, ellos le dicen, es verdad, apesta. Creer que el don se aprende, se practica o se puede imitar, oiga conmigo, no es bíblico, es que no es bíblico. Y hay gente por ahí que tienen hasta escuelas de cómo hablar en lengua, academias de hablar en lengua. Cuando tú dices el pri, tra, tra, significa, mira, por favor. 1 Corintios 12:11, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Nadie puede enseñar el don del Espíritu, no se activa repitiendo palabras ni copiando a otro. Por eso es que la mayoría de ellas, ¿qué pasa? Se parecen. Si se aprende humanamente, no viene del Espíritu. Vea bien, si se aprende humanamente, no es del Espíritu. Eso no es espiritual. Ahora, ¿por qué algunos dicen que si no hablas lengua no tienes el Espíritu Santo? Muy importante, vamos a la historia. Esta doctrina no viene de la Biblia, sino del pentecostalismo temprano del siglo XX. Lea la historia, eso está ahí, porque tienes que leer. Específicamente del movimiento iniciado por Charles Branham en 1901 en Topeka, Kansas. Allí se enseñó por primera vez que hablar en lengua era la evidencia inicial, obligatoria del bautismo del Espíritu Santo. Este hombre empezó con ese. Esa idea no existe en ningún versículo del Nuevo Testamento. No existe. ¿Y qué creó esto? Creó un sincretismo moderno. Si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Oiga bien, porque si el Rey Eterno mismo, por su Espíritu, distribuye como Él quiere, ¿cómo puede alguien imponer un don como requisito universal? ¿Cómo es posible eso? Oiga bien, porque mira dónde está el pecado. Imponer lenguas es igual a violar la soberanía del Espíritu. Es decir, no es como el Espíritu dice, es como yo te estoy diciendo. Eso es peligroso. ¿Y sabes qué? Eso es blasfemar contra el Espíritu. Blasfemar contra el Espíritu. Yo me acuerdo antes que tú no podías decir nada, tú no puedes decir algo así, porque tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No, estoy diciendo disparate, es lo que yo estoy diciendo. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. La verdadera señal del Espíritu, oiga bien, porque es que tenemos que ser enfáticos con esto porque cargamos mucha religión. Por eso es que todavía estamos peleando con que quiero el reino, pero hay muchas cosas que están peleando porque rayos, fueron tantos años que nos metieron esta basura. Que está tan arraigada como costra que realmente no sale. Es terrible, te digo. Te lo digo porque es que a mí me pasó. La verdadera señal del Espíritu, oiga bien, no son las lenguas, sino la vida transformada. Amén. Muéstrame tu vida. Amén. ¿Cuál es la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo? El contexto responde, mente renovada. Pero dice Romanos capítulo 5. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. ¿Cómo comienza la presencia del Espíritu en ti? Bueno, la mente tuya tiene que comenzar a cambiar. Tenemos que entender que ya una vez tú entras al reino, la vida no va a ser igual. Ese es el problema que tienen muchos indocumentados.
muchos indocumentados que entran al país quieren ser ciudadanos americanos. ¿Qué vienen aquí? Quieren ser ciudadanos americanos, pero quieren vivir como vivían en sus países. Es que no funciona igual. Yo lo lamento por mis hermanos, pero esa es la verdad. No podemos vivir en un país y venir a otro y querer vivir en este país como vivimos en el otro, porque no funciona igual. Tú no puedes venir de otro país y querer aquí cumplir las leyes de otro país y que no te digan nada. No, porque no funciona. Estás en otro país. Eso es importante. Cuando tú entras al reino, tú entras a otro país. 2, vida de obediencia. ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios está en ti? ¿Cómo tú sabes que la presencia del Espíritu Santo está en ti? Bueno, porque hay una vida de obediencia. Pablo decía en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne, vives. ¿Cómo sabes que el Espíritu está en ti? Bueno, porque comienzas a ¿qué? A morir a la carne. ¿Cómo sabemos que estamos en el Espíritu? Porque hay santidad. En Romanos 8, del 1 al 4, dice, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme. ¿Cómo tú sabes que tú estás viviendo una vida espiritual? Bueno, porque andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Punto y se acabó. ¿Y sabes qué? Que para eso no hay que sentir. De hecho, tú ni lo sientes. Porque cuando a ti te hablan de dejar las cosas de la carne, lo que tú sientes es que, ay, Dios mío, tengo que bregar con esto. Eso es espiritual. Vivir una vida espiritual es eso. Cuando tus deseos dicen no, pero el Espíritu de Dios que está en ti dice, vamos a cambiar. Tu vida no puede ser la misma. Tú entraste a otro país y yo te he traído para que viva en el Espíritu. Amen. Vivir en el Espíritu no es Gasper. Tú no vives en el Espíritu. Ve que son místicos. Vivir en el Espíritu es tener testimonio interior de adopción. ¿Y qué es eso? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, del 15 a 16? Y aquí es donde tú tienes que verte, porque esta es tu identidad en el reino. Y habéis recibido, ¿qué? El Espíritu de adopción. Dios que hizo, te adoptó, por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Esa es tu identidad. ¿Ves? Como si tú eres hijo del Rey del universo, tú te tienes que comportar como Él. ¿Qué cosa? Es importante porque ninguna de estas evidencias de lo que hoy vemos como el don de lengua y las manifestaciones de Él es del Espíritu. Pero cuando caminamos en el Espíritu, las evidencias que te acabo de dar no tienen nada que ver con emocionalismo ni manifestaciones espectaculares. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué el mundo está ganando tanto terreno? Bueno, porque le da al ser humano la droga que ellos quieren. Entertainment. Entertainment lo que significa es entretener la mente. El ser humano, si no tiene entretenimiento, no vive. ¿Por qué tú crees que la gente no sabe? Pues la gente no estudia, la gente no busca de Dios. La gente no busca conocer y entender a Dios. ¿Por qué? Porque está muy entretenido con el deporte, las películas. Y volvemos a lo mismo, no nos vayamos a los extremos. No estoy diciendo, porque la gente rápido se va a los extremos. Pero ahora no puedo ver un juego de pelota. Ahora no estamos hablando de eso. Simplemente tú tienes que tener tus prioridades claras. Y tú tienes que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas.
La evidencia del Espíritu Santo no es gritar, caer, balbucear, sentir fuego físico. La evidencia es transformación, es obediencia, es santidad, es identidad de hijo. Tal como el Rey del universo lo diseñó. Pablo jamás dice, el que no hable lengua no es de él. Él nunca dijo eso. Pablo sí dice, el que no vive según el Espíritu, dice, ese no es de Dios, ese no es de él. El que no vive, ¿ves? Dice, el que no vive según el Espíritu. El Espíritu, vivir en el Espíritu es una vivencia, se vive. Señor, danos para ver, please. La marca auténtica del Espíritu no es sonido, sino un estilo de vida. El pentecostalismo moderno convirtió un don en un examen espiritual. La Biblia jamás pide lenguas obligatorias, no lo dice. La evidencia del Espíritu es la vida, no el sonido. La verdadera marca del creyente es caminar en santidad, obediencia y fruto. El don de lengua no es la prueba de salvación. ¿Por qué? Porque por gracia. No entiendo. Por gracia sois. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el orden y el uso correcto del don? Cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 14, el versículo 40 dice, todo se haga con orden. Tiene que haber orden. Y decentemente, versículo 27, uno por uno. No es que todo el mundo se levante a hablar en lengua. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos en la congregación cuando hacen lo que ellos entienden que es lengua? Todo el mundo habla en lengua. Todo el mundo. Es una competencia de quién habla más, quién lo dice más duro, a quién impresiona más al otro. Pero tiene que ser uno por uno, porque el que si fuese como hoy día lo hacen, como quiera están fuera de orden. ¿Por qué? Porque lo que hay es un desorden, un revolú. Versículo 28, tiene que tener interpretación. Alguien tiene que interpretar. Si no hay intérprete, cállate. Versículo 26, para edificación. Si no edifica la iglesia, cállate. Es importante porque en el don de lengua en la Biblia no hay descontrol ni trances. ¿Por qué hoy se practica repeticiones de sílabas? Una buena pregunta. ¿Por qué hoy practicamos eso? Lo que muchas iglesias practican hoy no proviene del modelo bíblico, sino de mezclas y costumbres aprendidas. Lo que hoy se practica es emocionalismo. Muchas veces la experiencia espiritual se mide por cuánto siento, cuánto tiemblo, cuánto me emociono. Eso no es vida del Espíritu. No es que te emociones. Yo me emociono de cada rato. Yo soy un llorón. Yo tengo una empatía buena. Yo veo una película y veo algo ahí, yo me empiezo a llorar. Entonces, si algún día yo estoy aquí, usted me ve llorando, usted tranquilo, yo soy así, a mí me gusta llorar. Yo lloro. Hay cosas que me ponen a llorar, un pensamiento, ver todo lo que Dios está haciendo con ustedes, me da sentimiento. A veces yo estoy en casa orando y de momento me pongo a pensar en usted y orar a usted y empiezo, ay, Dios mío, ay. Eso es bueno, eso es de Dios también, claro. Pero es importante, hay que llevar todo a su orden. Muchas veces la experiencia espiritual se mide por esto. El ambiente, la música y la presión producen sonidos, pero no idioma. Pablo lo corrige en 1 Corintios 14, de 7 al 9.
Si el sonido no tiene significado, es ruido, no es mensaje. Él dice, si el sonido no tiene significado, ¿te acuerdas que él habló de las trompetas? Y de la flauta. Si el sonido no tiene significado, es ruido, no es mensaje. Lo que hoy se ve son prácticas bien importantes, por eso es que hay que limpiar la iglesia. Porque lo que hoy estamos viviendo en muchos lugares son prácticas místicas importadas. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque gran parte del hablar en sílabas repetidas viene de cultos afrocaribeños. Cuando los africanos entraron a Puerto Rico, o a Santo Domingo, a todas las islas, metieron, ¿qué? Prácticas místicas a las islas. Prácticas chamaníacas. ¿Sí que se dice? O hasta mañana, no. Espiritismo, religiones orientales, mantras, trances. ¿Tú no has visto hoy en día que hoy en día hacen videos de yoga cristianos? ¿Tú lo has visto? Es yoga, pero es cristiano. Y le ponen alabanzas de Dios. ¿A quién se le ocurre? Es lo mismo. Es lo que hicieron con nosotros con la Navidad. Todas estas usan sonido. Es bien importante porque todas estas prácticas místicas usan sonidos sin significado para crear un estado emocional. Pero lo que tú ves hoy es lo mismo que se ve en todas estas prácticas. Eso no viene del espíritu, sino la tradición mística adoptada con el tiempo. Se metió en la iglesia y la fueron adoptando. Yo me acuerdo una vez que decían, no, lo que pasa es que ellos se copian, porque el diablo se copia de las cosas de Dios. No, fueron los cristianos, los creyentes que se copiaron de las cosas del diablo. Fue al revés. Fue al revés, pero todavía nos dijeron, no, y porque yo era uno que preguntaba, yo decía, pero ¿por qué aquí nosotros hacemos esto y allá también se hace en el mundo? ¿Y qué era la respuesta? No, lo que pasa es que el diablo se viste de ángel. El diablo lo que hace es que imita las cosas de Dios. ¿Para qué? Para confundirnos. Pero no fue así. No es así. Eso no viene del Espíritu Santo. Lo que hoy se ve son imitaciones aprendidas. Por eso debemos tener mucho cuidado nuestro ejemplo delante de nuestros hijos. Si tú estás diciéndole a tu hijo toda tu vida que viste a Jesús, le vas a cualquier cosa al nene y el nene ¿a quién ve? El nene ve a Jesús. Todo lo que tú impongas en esos nenes, con todo lo que tú crías a esos nenes van a creerlo. En muchas congregaciones un líder habla así, los demás lo imitan, se vuelve costumbre, las generaciones siguen y lo repiten y así se forma una tradición. Papá, las mías eran brutales, pues yo las practicaba. Sí, espérate, esta sí suena mejor. Es que la verdad, te digo porque yo viví eso, o sea, yo no puedo decirte algo, yo debo decirte lo que yo viví. Yo lo vivía porque imagínate, mientras más impresionantes sonaban las lenguas, más espiritual tú eras, más lleno de Dios tú estabas. Eso no es don, es conducta aprendida. Los niños lo hacen desde pequeños porque ven a los adultos hacerlo. Punto. Esa es la verdad. Pero imagínate, de momento ven un nene, entonces dice, oh, ese nene es un nene. Entonces ponen a ese nene, porque el nene se le ocurrió hablar en lengua, ponen a ese nene por encima de los demás. No, este está ungido, tú tienes que estar ungido como ese nene. ¿Por qué tus hijos no caminan como este niño? Rápido quieren ponerlo a predicar, a enseñar.
¿Te acuerdas de aquel niño predicador? Yo me acuerdo de aquel niño, endito. Después se quitaron porque, de hecho, él mismo lo dice, que se quitaron porque tenían miedo, había gente que quería hacerle daño. Poner a esos niños. Anyway. Los niños lo hacen desde pequeños porque ven a los adultos hacerlo. Lo que se ve hoy es presión grupal. Frases como, dígalo bien, porque es que cuando empiezan y te dicen, suéltate. Yo era uno que yo me ponía como que tenso y me decían, suéltate. Suéltate era, déjate llevar, déjate llevar. Un día el tipo me estaba como que, y yo ahí era, y el tipo dice, no, suéltate, tienes que dejarte llevar. Pues claro, claro, y yo me caí para atrás. Y yo, para que no me pasara eso de nuevo, cuando venían ya yo hacía, ay, me tiraba para atrás por si acaso. No te quedes callado, no te quedes callado. Vamos, habla, vamos, que está dentro de ti, va a salir ahora. Oye, si tú has ido a un culto satánico, son bien similares. Repite lo que escuchas. Repite, dale. Ok, no. Así no. Repite. No. Eso está loco. Eso no es bíblico. Me acuerdo que antes la gente me decía, usted está loco. Y yo, no, que estamos llenos de despido. Nosotros defendíamos esto como gato boca arriba. Déjate llevar. Cuando tú ves que la persona se pone tensa, que la persona como que no quiere, o no cree, o te está mirando medio raro. Y si tú no aceptas lo que te están diciendo, te dicen, tú tienes un demonio, tú tienes un demonio, tú estás cargadito. Yo veo en ti un par de legiones. Por eso es que te resiste. Oye, eso se ve mucho. Esto no es algo mío. Esto es algo que se ve mucho. Yo lo viví toda mi vida. El espíritu te va a tomar ahora. Pues entonces estaba vacío, estaba muerto. Esto fuerza a la gente a producir sonidos para no parecer menos espirituales. Imagínate estos hombres ahí. Gloria a Dios aquí, que muchos nunca han pasado esta experiencia. Yo las pasé. Y muchos de los que están aquí también. Imagínate, ellos ahí enfocándote. Vamos, y habla. Y ahora, este momento. Y tú estás ahí, no te sale nada. Tú sabes que te estás metiendo una presión brava. Mira, busca todos los milagros de Yeshua. Dime, ¿cuándo Yeshua hizo una cosa como esa? Busca los milagros de los apóstoles. Busca cuándo ellos hicieron una cosa como esa. Búscalo. Dime dónde había música cuando Yeshua oraba por los enfermos. ¿Dónde había música? Él caminaba y ¿qué hacía? Se sanaban los enfermos. No había presión, simplemente sucedía. Anyway. La Biblia dice en 1 Corintios 14:32, el espíritu de los profetas, dice, está, ¿qué? Sujeto a los profetas. Tiene que haber sujeción. El Espíritu Santo no obliga ni posee a nadie. Lo que se ve hoy es falta de enseñanza bíblica. La mayoría jamás ha estudiado lo que nosotros estamos estudiando hoy. No enseñan. Simplemente hacen lo que siempre han visto, sin saber lo que la Escritura realmente enseña. Lo que vemos hoy es confusión entre lengua y expresión emocional. Muchos creen que si sienten algo es el Espíritu. Si hacen sonido, están en lengua. Eso no es bíblico. Pablo dijo en 1 Corintios 14, del 15 al 16, si no entiendo, él decía, si no entiendo, dice, mi mente no da fruto.
Hoy se practica como repetición de sílabas porque se mezcló emocionalismo, misticismo, imitación, presión grupal y falta de enseñanza bíblica. No es el modelo de Hechos 2. No es un fenómeno bíblico lo que se ve hoy, sino cultural, oiga bien, psicológico. Hay base bíblica para las manifestaciones modernas como gritos, temblores o balbuceos. Diga conmigo, no la hay. Yo la busqué, no la hay. La Biblia nunca lo describe como señales del Espíritu. El fruto del Espíritu es ¿qué? Dominio propio. El Espíritu no produce desorden. Un poquito de historia. En la Grecia antigua, especialmente en templos como los de Dionisio o Apolo, se practicaban rituales donde la gente entraba en trances, gritaba, danzaba frenéticamente y hablaba sonidos sin sentido. Esto lo hacían en los templos paganos. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era unirse al Dios mediante éxtasis, descontrol, pérdida de conciencia, vocalizaciones espontáneas. Oiga, verá, no es bíblico. Lo interesante es que Pablo conocía estas cosas y por eso comienza a corregirlo en los Corintios. Pablo conocía estas prácticas. Y por eso insistió en que en orden, control y entendimiento. Las religiones orientales son sistemas religiosos como hinduismo, budismo, taoísmo y sijismo. Muchas de estas usan repeticiones vocales, palabras sin significado, sonidos rítmicos y técnica respiratoria para entrar en estado alterado de conciencia y abrirse espiritualmente. Por eso es que muchas de estas prácticas usaban mucho la droga. Por eso es que cuando la Biblia habla de hechicería, si tú buscas la palabra hechicería, es la palabra en griego fármaco. Y que tú oyes por ahí que viene de fármaco. Farmacia. Ese es otro tema, bueno. Debería tocar ese. Eso se parece más al yoga espiritual que a Hechos 2. Nada de eso apareció en Hechos 2. Los mantras son frases o sonidos repetitivos que se usan en el hinduismo, el budismo para vaciar la mente. En el reino tú no vacías la mente. ¿Qué es la diferencia del reino y la religión? Entrar en trance, alterar la conciencia y conectar con tu fuerza espiritual. Y el mantra no tiene significado lingüístico real. Mucho del balbuceo moderno viene de esta misma dinámica. Sonidos sin significado, repetidos para crear un estado emocional. Todo esto lo han usado para lo mismo. Son sincretismos. Eso es sincretismo. Nada de esto proviene del Espíritu Santo. Nada de esto se parece al modelo bíblico de lenguas en Hechos 2. Hechos 2:6 dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua. El don bíblico eran idiomas reales, no sonidos vacíos. El Espíritu no produce ruido, produce mensaje. No es repetición mecánica, es comunicación clara. Eso es bien importante porque en Hechos 2, ni en Hechos 10, ni en Hechos 19, no se entró en un trance. Allí lo que pasó no fue un trance. Todo fue claro para extensión del reino. Y oiga bien, y esto es lo que Pablo le comunica a los corintios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y quiero terminar con este. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 8:26.
Vamos a cerrar con este mensaje de las lenguas hoy. Pero mira, dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como, oiga bien, ¿qué dice ahí? Gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchos dicen que cuando aquí dice, más el que escudriña los corazones sabe, cuando dice aquí, el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Ellos dicen que eso es hablar en lengua. Primero, el capítulo entero no dice nada de lengua. Vamos a empezar por ahí. Pero dice ahí, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere bíblicamente? Oiga bien, no se refiere a glosalalia, idiomas misteriosos, balbuceo o sonidos vocales audibles. Nada de eso está en el texto. Lo que sí significa en el contexto, gemido es igual a expresión de carga, anhelo y debilidad humana. Los gemidos son la carga interna del creyente y el Espíritu Santo es quien la intercede perfectamente ante el Rey del universo sin necesidad de palabras. Eso es algo interno, está hablando de algo externo. Indecible es igual a no articulable. Importante. Porque la gente lee las cosas, pero no busca entendimiento. Indecible es no articulable en lenguaje humano. Dice, intercede, es igual a acción del Espíritu, no del creyente hablando. Ahí constantemente está hablando de quién, del Espíritu. El texto no dice que la persona produce sonidos, dice que el Espíritu intercede. Dice, porque sabemos que toda la creación, mira, vaya al 8:22, para que lo vea ahí. Dice, porque sabemos, estamos en el capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación, ¿qué hace la creación? Gime. La creación está rapacataraca. ¿Eso es lo que está haciendo la creación? Oye, no. Por favor. La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿qué dice? Que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también, ¿qué hacemos? Gemimos, ¿dónde? Fuera de nosotros. Dice ahí, fuera de nosotros. No dice fuera de nosotros. Dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. No sé si estoy pero quiero ir al 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está hablando de nada exterior, está hablando de algo interior. Entonces es importante, el creyente no sabe cómo orar, el Espíritu ayuda en esa debilidad. Tú no sabes cómo orar, ¿y qué hace el Espíritu? Te ayuda a cómo orar. La intercesión ocurre según la voluntad del Rey. Volvemos a lo mismo. Si oramos según su voluntad, Él nos oye. Es una obra interna, no una manifestación pública. El verbo gemir, en Romanos 8, en el mismo capítulo, habla de que la creación gime, el creyente gime, el Espíritu Santo gime. Ninguno de estos gemidos oiga bien, no es lenguaje hablado. ¿Tiene relación con la glosalidad moderna que hoy tenemos? No, bíblicamente no. Razón clara. Romanos 8 no menciona lenguas en ningún momento. No menciona sonido, voz ni habla. No hay audiencia. No hay interpretación, no hay edificación congregacional. ¿Ve que no está hablando de eso?
Romanos 8, intercesión silenciosa del Espíritu. Hechos 2 y 1 Corintios 14, idiomas reales con propósitos comunicativos. Son dos cosas totalmente diferentes. Confundirlo es sacar el texto de contexto para tener un pretexto. Y termino. El principio del reino. El Espíritu Santo no necesita descontrolarte para interceder. No necesita sonido para ser eficaz. Él opera con orden, verdad y propósito. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo está operando en ti? Bueno, porque Él pone en ti el querer como el hacer de vivir una vida ordenada, vivir una vida en la verdad y una vida con el propósito del Rey. Ya tú dejas de vivir la vida para tus propósitos. Eso es lo más que le duele a los hombres. Al ser humano lo más que le duele es eso. Ya la vida no va a ser como tú la formaste, la diseñaste para ti. Ahora Dios la va a diseñar para ti. Y cuando un hombre, una mujer decide, no, esto es lo que yo voy a seguir la voz del Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que Él me está ordenando, ahí tú sabes que esa persona está ¿dónde? Está en la presencia de Dios. Ahí está. Eso es un hombre, eso es una mujer llena de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él decía, y el morir es ganancia. Vivo para Cristo, pero morir es ganancia. ¿Ves que a nosotros no nos enseñaron el reino? Todos venimos de una religión y la cargamos por dentro. Es hora que la vomite. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El Rey del universo no es Dios de confusión, sino de paz. Los gemidos indecibles no son lengua. Son la intercesión profunda del Espíritu cuando no sabemos cómo orar. Amén. De pie.